Buenos días, amigas y amigos de Domingo sin Estrés. Muy buenos días. Como cada domingo nos encontramos aquí para hablar de un tema que sea de interés humano y naturalmente relativo al conocimiento. Hoy, hoy voy a tocar un tema que ha sido muy estremecedor, muy impactante, que se puede decir golpeó la conciencia ciudadana por la inesperada, extraña, absurda y de algún modo grotesca forma en que perdió la vida esta persona. Pero lo voy a hacer desde el punto de vista de la ciencia, cómo la ciencia aborda estos temas y el presente que nos ha tocado vivir, los nuevos elementos, las nuevas tecnologías, los nuevos estudios que tratan de dar respuesta a estas expresiones humanas que a veces se salen de los linderos de la razón. Por eso el tema de hoy está muy vinculado al pensamiento criminológico y científico de este tiempo. Antes debemos de recordar que llegamos gracias a Francia A. Valois o Francia A. Valois. Ella es mortgage banker y puede ayudarle y asesorarle en su préstamo hipotecario, sea de primera vez o que usted quiera reenganchar o que usted quiera o necesite hacer un segundo préstamo. Entonces usted habla con Francia para su casa, su apartamento, y ella le va a orientar en todo Estados Unidos de la manera más adecuada y cuáles son los parámetros necesarios para usted hacer una buena inversión y tomar decisiones correctas. Llame a Francia al 718-344-0819, Francia A. Valois o Francia A. Valois. Mortgage Banker. También la cooperativa Vega Real. La cooperativa Vega Real es una marca país. Es la decana de las cooperativas y hace posible que conversemos de estos temas con ustedes cada domingo. La cooperativa Vega Real es un ejemplo nacional porque protege el medio ambiente y es muy solidaria con sus afiliados. Bueno, y en Nueva York el restaurante La Casa del Mar. La Casa del Mar está en Western, allá en el Bronx, y es una joya de restaurante que yo les recomiendo a todos los amigos allá en la sede neoyorquina. La muerte de, de la doctora odontóloga Bogar, un caso que estremeció al país y que nos dejó estupefactos, pasmados, como sin explicación. Todavía al día de hoy no tenemos una explicación eh, que se pueda considerar eh, definitiva sobre por qué aconteció este hecho, qué motivó este hecho tan deplorable. Eh, Lida Amel Bogart. Lida Josefina Amel Bogart, odontóloga de unos 42 años. Se había graduado en UNIBE, de una familia distinguida, clase media alta del país, de acá de la capital. Y ella, según ha trascendido, tenía trastornos depresivos. Estaba afectada por depresión y estaba en tratamiento, aunque según cuentan fuentes noticiosas y familiares, en los últimos tiempos no había tenido un tratamiento sostenido. Se parece que había abandonado el tratamiento por alguna razón. Ella conoce a este sujeto porque es mecánico y él le da servicio de mecánica a su vehículo. Eso es lo que se ha dicho hasta ahora. El hecho es que ese día fatídico, ella lo pasó a recoger por un lugar, según se registra en las conversaciones telefónicas, y de ahí la suerte y el destino de esta mujer joven, profesional, muy hermosa, el destino de ella estaba marcado. Lo que yo quiero enfocar es el comportamiento
humano en estos umbrales de algo que llamamos la razón humana, la racionalidad. ¿Qué pasa en nosotros cuando esto ocurre? Muy especialmente desde el punto de vista del estudio que la criminología, abasteciéndose de ramas y de disciplinas distintas, trata de explicar el fenómeno delictivo, el fenómeno del delito y del delincuente. Hasta ahora la versión que se ha dado es que él la ahorcó y según el informe de patología del INACI, del Instituto de Ciencias Forenses, es que fue un ahorcamiento, es decir, se habla de una asfixia mecánica por apretamiento en su cuello. Visto desde este punto de vista y asumiendo la versión que dan las autoridades, él la ahorcó. Ahora, ella aparece en el vehículo después de transitar por diferentes lugares del distrito y de Santo Domingo Este. El vehículo queda ahí en la zona del Quinto Centenario. Y su esposo, que le daba seguimiento, o su ex esposo, porque parece que estaban separados, le daba seguimiento por la ubicación geomática, el GPS del celular, ubicó el vehículo en el mismo punto durante mucho tiempo, lo que le hizo pensar que algo estaba pasando, y corrió exactamente donde estaba el vehículo. Ya saben la escena, ¿no? Hay un video donde él se ve, el pobre, llevándose la mano a la cabeza en un acto de desesperación y de angustia enorme. El caso, desde el punto de vista del sujeto, ¿no? Del José Luis Fermín Díaz, el Chamo o el venezolano. El señor Fermín Díaz, conocido como el Chamo o el venezolano. Y es donde quiero centrarme para hacer el perfil, un poco el perfil criminológico de este sujeto. La criminología es una ciencia autónoma que estuvo pegada al derecho, pero que se separó de él para tratar de buscar causas, motivos, razones, expresiones, linderos, límites del crimen y del criminal. Por eso la criminología se abastece de la psicología, de la sociología criminal, de la psiquiatría, de la economía, de la historia, para buscar una explicación del delito y del sujeto activo que lo comete, el delincuente o infractor. ¿Qué lleva a un ser humano a quitarle la vida a un ser indefenso, vulnerable, desprotegido, como una persona que padece trastornos depresivos? No se ha dicho nada más, ni las razones ni los motivos. Pero si asumimos la teoría de la policía y del Ministerio Público, él la ahorcó y la colocó en el asiento trasero del vehículo. ¿Cómo la criminología aborda esto? La criminología es una palabra que inventó un señor llamado Raffaele Garofalo. Eso es por allá finalizando el siglo XIX, 1884, 1885, y en Italia donde surge esto. Y surge en Italia porque hay una vieja tradición, corriente, cultura del derecho romano que le dio continuidad, ¿no?, a los juristas, a los jurisconsultos, a los estudiosos del derecho público y privado. Siempre hay una tradición en el fondo, ¿verdad?, de los conocimientos. Garofalo utiliza el término en 1885 como vamos a decir, como una nueva entidad. Pero quien funda esta rama y esta ciencia es un médico italiano
psiquiatra que analiza el comportamiento y los perfiles anatómicos, biológicos y de personalidad, hasta donde le era posible, de los delincuentes de algunas prisiones en Italia. Y él se llama Cesare Lombroso. Lombroso, que es muy famoso, que todavía en las universidades y escuelas de derecho en el país se utiliza ese nombre y se cita. Y en Latinoamérica, porque él funda el intento primario de una ciencia llamada criminología. Escribe un texto en 1876 que se llama L'uomo delinquente, que quiere decir el hombre delincuente. Y a partir de ahí se le da inicio a la primera explicación desde el punto de vista científico, o al menos el primer intento, que intenta ubicar el comportamiento criminal en los sujetos. Claro, él estudia la prisión donde están los pobres, los excluidos, los miserables, los que tenían trastornos mentales, y su estudio, lógicamente, iba a salir sesgado. Y hace una serie de descripciones fisonómicas, ¿no? Pómulos salientes, orejas aladas, protuberancias frontales salidas, cuellos cortos, lo que él veía en esa gente. Ahora, este intento tiene importancia porque es el primer esfuerzo que desde el punto de vista de la ciencia, separada de otras ramas, trata de buscar una explicación al delito. Y por eso Lombroso es el padre de la criminología clínica, biológica, antropológica, como se le llamó en principio, porque estaba basada en esos parámetros. Ha cambiado mucho la historia desde entonces. Luego, un señor, continuador de él, creo que fue su alumno, Enrico Ferri, escribe un libro que ya no es solo biológico, es más sociológico. Busca en la sociedad los problemas del delito. Sociología criminal de Enrique Ferri, eso es de 1884. Y esa explicación del señor Ferri se distancia de la inicial de Lombroso, que buscaba solo en los rasgos biológicos, antropológicos y físicos un patrón de la criminalidad, un perfil de la criminalidad. Garofalo escribe en 1885 su libro Criminología, que busca lecciones y trata de explicar esto. Y por último, porque habría que mencionarlo los 3 o los 4 fundadores de esta ciencia, de esta rama, el último es el señor Francesco Carrara, que también muy mencionado en nuestros países latinoamericanos. Carrara escribió un texto que se llamaba Programa del curso di diritto criminale. Programa del curso de derecho criminal en italiano. Ese programa buscaba también explicaciones, razones de por qué los seres humanos delinquían, rompían las reglas, dañaban a otros seres humanos. Ese modelo criminológico fue experimentando cambio en el tiempo hasta el inicio de los años 30, basado en teorías sociológicas como la de Emil Durkheim y otro de los pensadores, filósofos y sociólogos, Max Weber o Weber. Entonces aparece un grupo de intelectuales y de estudiosos del crimen que buscan una explicación desde el funcionalismo como teoría. Y surge por los años 40 la llamada escuela del labeling approach o teoría del etiquetamiento, que no solo analiza el delito como Lombroso, Ferri, Garofalo, desde el punto de vista, ¿verdad?, del sujeto. El labeling approach o teoría del etiquetamiento produce una revolución en el conocimiento criminológico, porque analiza también las instituciones de control, de persecución, de poder de castigar, como son los tribunales, la policía, los jueces, los fiscales, los carceleros, todo lo analiza. Entonces, el labeling approach genera una ruptura con cualquier otra.
tendencia de explicación del delito. Esa tendencia, esa escuela, entonces, va a producir una teoría crítica, no clínica, ni solamente social, sociológica, como Ferri, ni clínica como Lombroso, sino una escuela que explora también el estudio de quiénes construyen el delito, quiénes hacen los códigos, quiénes describen las conductas criminales, quiénes persiguen, quiénes enjuician, quiénes encarcelan y qué ocurre en la cárcel. Se va más allá, porque es una expresión del pensamiento penal y criminológico que analiza todo el engranaje de quienes castigan y de quienes cometen delitos. A partir de ahí surgen diferentes corrientes y escuelas que tratan de buscar explicación racional al problema de la criminalidad, la desviación social, los hechos ilícitos, los hechos que laceran bienes jurídicos a las personas. Entonces, la criminología crítica se expande. Para llegar a Latinoamérica dura mucho tiempo. Aquí se inicia con los textos de unos autores ingleses, muy críticos ellos, revolucionarios. Young, la criminología de Young, así mismo escribe un libro llamado Criminología. Y empieza ese, vamos a llamar ese plinto, ¿no?, del proceder de una nueva forma de abordar el delito, al crimen y al criminal. Y las corrientes son diversas dentro del campo de la criminología crítica. Ahora ellos consideran que es el fin. Ahí entran escuelas marxistas, sociológicas, funcionalistas, psiquiátricas, hay todo tipo de escuelas. Pero al final prevalece la teoría del etiquetamiento. ¿Quién criminaliza? ¿Por qué se criminaliza a este tipo de conducta, a este grupo? ¿Por qué a uno más que otro? ¿Por qué los poderosos casi no son criminalizados? Y es uno de los grandes aportes de la criminología crítica, porque hay un rango de delincuencia inalcanzable, por los crímenes políticos y económicos surgen de manera silenciosa y se pavonean ante nosotros. Y viene el delito de cuello blanco, por ejemplo, con Sutherland. Edwin Sutherland crea el crimen de cuello blanco, porque hasta entonces solo los pobres, los miserables eran considerados delincuentes. Y con ese nuevo, vamos a decir, con esa nueva propedéutica de Edwin Sutherland, entonces se aborda el delito de los poderosos, de las corporaciones, de las asociaciones, de los poderes, y se inicia el derecho penal de los poderosos, que estaba escondido, tapado. Al final, para no alargar la historia, la criminología crítica establece una serie de parámetros que no se cumplen. Hace visiones que no llegan a concretarse. ¿Por qué? Porque la conducta humana es muy compleja, porque el cambio constante de la sociedad es muy desafiante. Porque si las leyes no se revisan, se quedan detrás, porque el delito y la conducta desviada siempre va adelante. Y entonces entramos a la modernidad en América Latina, Vergali, Zaffaroni, aquí en República Dominicana y con una gran influencia en toda América Latina, de Jiménez de Azúa y esa generación que salió de España desde los años 30, 40. Entonces se expande aquí el positivismo jurídico y criminológico como una corriente. Pero no estoy dando una clase, no voy a hablar de todas esas cosas. Y la criminología crítica queda atrapada en la posmodernidad. La criminología crítica explica la modernidad, pero cuando surge la posmodernidad desde la caída del muro de Berlín, la criminología crítica se queda casi sin
sin discurso. Cuando surgen los delitos electrónicos de alta tecnología, los delitos complejísimos, la criminalidad transnacional, el crimen organizado, el lavado a gran escala y todo, pues la criminología crítica cede, no puede responder. El hecho es que hoy tenemos una criminología de la posmodernidad, que está balbuceando y debatiéndose entre la criminología tradicional de la que hablé y la criminología o la ciencia que explica el delito a partir de un fenómeno totalmente nuevo, de una irrupción tecnológica, de un nuevo sujeto, de un nuevo ego, de una nueva conducta, de una nueva forma de consumo. Y es ahí donde uno encuentra estos sujetos que tú te preguntas. El señor Fermín, el chamo o venezolano, acusado de asesinar a esta mujer, el relato que establece la policía y el Ministerio Público es que él la mata y la deja abandonada después de dar vuelta el vehículo. Se va a un hotel, tiene relaciones con una prostituta, a la cual llama y se consigue el teléfono y la policía le entrevistó a ella, a la señora prostituta. Se va a ese hotel y luego de tener relaciones con ella, usa algún estupefaciente y llama entonces posteriormente a un homosexual y también tiene relaciones con él. Fíjense que la criminología clínica, la crítica, la criminología en transición, la criminología radical, no puede explicar por completo ella sola cómo este tipo hace todo eso. Como si hubiese solamente pelado un guineo, tomase un vaso de agua, sin reparar en que le quitó la vida a un ser humano de una manera despiadada o cruel. Entonces la criminología tiene que abastecerse de la psicología forense, de la psiquiatría forense, de la sociología para ver con quién vivía, cómo vivía, cuál eran su gente, su familia, con quién se juntaba este señor, qué hábitos tenía sociales, qué hábitos individuales. Y tiene que abastecerse también la criminología de la neurociencia para estudiar el comportamiento de una entidad totalmente extraña y rara. Estamos en presencia, diría mucho, de un sujeto que, por las expresiones que se narran ahí, es una personalidad antisocial extrema. Nada de remordimiento, nada de arrepentimiento, nada de culpa, nada de angustia por haber hecho algo dantesco. Es una pared, es un tallo de acero lo que hay en ese cerebro. En esta época, que la criminología está en crisis porque no puede responder a esos desafíos y a otros que son mayores todavía del crimen organizado, transnacional, tráfico de personas, como ese caso que ustedes vieron, Catleya, que a esa mujer la endrogaban para mantenerla bajo control, sin pasaporte la tenían, para tenerla explotada, la acostaban con 15 hombres al día cada una. Fíjense que se necesita algo más que un planteo puramente criminológico. Hay que usar las ramas de las que acabo de decir y otras. En definitiva, todo apunta a una personalidad que la gente le llama psicopática, que no quiere decir que son locos, sino totalmente insensible. No hay sensibilidad humana, no hay empatía, no hay generosidad, no hay solidaridad, no hay ternura, comprensión por el otro. La pregunta es, ¿ese cerebro viene hecho así? ¿O ese cerebro viene con predisposición a ser así y la sociedad lo completa? Esa personalidad fue estimulada por esa desviación terrible
que colinda con la bestialidad. ¿Quién lo empujó? ¿Qué estímulo? ¿Qué efecto? ¿Qué rasgo social influyó, marcó la huella de un comportamiento tan bestial y primitivo como este? O como lo del caso Catleya, ¿no? La criminología tiene que abastecerse de otras ramas. Lo cierto es que ahí la psicología forense y las neurociencias pueden dar grandes explicaciones. Por eso el conocimiento hoy está estremecido en todos los órdenes. Para abordar un tipo de racionalidad humana como la expresada por ese señor se necesitan muchas disciplinas. Es un enfoque transdisciplinario y multidisciplinario. Eso significa que hoy el conocimiento está otra vez en entredicho, planteado de manera muy transversal, muy crítica. Los filósofos lo llaman de manera muy holótica, completo y complejo. Es un caso que estremece la conciencia y que la gente se acostumbrará a ver porque sucederán hechos como este. Porque hoy los medios de comunicación y la difusión de la información en este mundo infománico, ¿no? De una infomanía tremenda. Esto se va a conocer y se va a ver, no como en el pasado, que se quedaban en la localidad, en el municipio, en la comunidad, en el bar. Ahora tienen alcance global y por eso se difunde con tanta rapidez e intensidad. La criminología está en crisis, el pensamiento penal también. Están siendo desafiados por comportamientos, conductas y personalidades de la esfera psicológica que estremecen, ¿no? los preceptos y los fundamentos del conocimiento tradicional. Desde el punto de vista criminológico, se elabora un perfil de este sujeto y yo estoy seguro que va a concluir que es una personalidad antisocial, que habría que ver qué pasó en su niñez, en su juventud y en su vida adulta. ¿Qué huellas marcaron por siempre a un sujeto que es capaz de, según la teoría de la policía y el Ministerio Público, de realizar una acción tan incalificable como esta? Será materia de otro día hablar de otro aspecto de la criminología y el proceso que está atravesando en este siglo XXI a raíz de, precisamente, de los dos elementos fundamentales que desafían el pensamiento en esta rama. La conducta humana, que va cambiando de una manera vertiginosa, pasmosa, y la ciencia criminológica y el derecho, que están muy rezagados con respecto a lo que llamó un criminólogo la genialidad diabólica de los nuevos comportamientos. Gracias Francia A. Valois o Francia A. Valois, ella es mortgage banker y le asesora y le ayuda en su préstamo hipotecario. Llámela, ya sea un préstamo por primera vez o que usted necesite renegociar su préstamo, llámela al 718-344-0819. Gracias a la cooperativa Vega Real, una marca país y un ejemplo nacional. Y gracias al restaurante La Casa del Mar, una joya de restaurante allá en Western, en el Bronx. Nos vemos mañana lunes si Dios lo permite, reflexionando y hablando de otros temas y de noticias que son de interés para todos.